es la vida eterna. Dos puntos. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si usted se lee los dos versículos anteriores y de pronto los más adelante, se va a dar cuenta que el que dice eso es Jesús. Jesús está orando al Padre y la oración que él le hace, llegando al versículo 3, es una oración que quizás yo antes había leído, pero en estos días leyéndola otra vez, no pude seguir leyendo porque no había comprendido la dimensión de ese versículo. Y vuelvo y se lo leo. Dice, y esta es la vida eterna. Dos puntos. O sea, ¿en qué consiste la vida eterna? Que te conozcan a ti. ¿Quién? El único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Al Espíritu Santo todavía no, porque no había llegado, ¿cierto? Pero también hace parte de la Trinidad. 30 segunditos para que pongamos en las manos del Señor esta corta reflexión. Padre, en esta tarde, noche, el mensaje que me diste a mí para compartir a los jóvenes, primero me ministró a mí y me habló a mí. Ahora deseo con todo mi corazón que la palabra llegue a los muchachos, les hable, les edifiques y seas trayendo transformación a sus vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, de manera introductoria, quisiera que en esta noche nos despojemos quizás de todo prejuicio y de una manera muy sincera y de una manera muy intencional, en la medida que usted vaya escuchando el mensaje, desmonte cualquier prejuicio que usted tenga. Y frente a ese prejuicio y frente a una cantidad de cosas que muchas veces tenemos nosotros como verdad, como ciertas, en el fondo uno sabe que no es tan cierto, uno sabe que no es verdad. Y cuando uno llega a esa conclusión de que yo a veces finjo cosas que son verdad, pero sé que no son verdad, lo que estamos haciendo es utilizando una máscara. Y yo acá traje una máscara, espero que no se vaya a asustar y que esta máscara no vaya a generar polémica. Esta máscara la traje con el propósito de lo que les venía diciendo, y es hoy vamos a desprendernos y vamos de alguna manera a permitir que el Espíritu Santo ahonde con su palabra, desnude nuestro corazón. Y si tenemos que decir, venga, un momentico, yo pensé que era verdad esto, yo pensé que estaba en lo cierto, pues listo, Señor, hoy me bajo de ese argumento, hoy me bajo de ese prejuicio y acepto tu palabra. Se lo digo porque en el caso mío sucedió. Yo tuve que hacer ese ejercicio de, no de aprender, sino de desaprender, que a veces es lo que más cuesta. Así que hoy les quiero hablar, muchachos, de un pilar de la fe cristiana que, que quiero tratar con ustedes. Y ese favor que les pido es que usted tome una actitud correcta para que el Espíritu Santo pues hable hoy a sus vidas. Y quiero hablarles acerca del corazón de Dios. Hablarles acerca del corazón de Dios. El solo hecho de mencionar esa frase a mí me genera ya los pelitos de punta porque es un tema del que vengo trabajando mucho y entrar en el corazón de Dios es fácil, pero a veces nos cuesta mucho. Y les quiero hablar acerca del corazón de Dios y en ese orden de ideas les hago una pregunta para que la conteste usted internamente y es, ¿conoce usted a Dios? No le hice la pregunta, ¿qué tanto sabe usted acerca de Dios? No, la pregunta no es, ¿qué tanto sabe usted de Dios? La pregunta es, ¿conoce usted a Dios? Para ilustrarlo mejor, a ver, yo escojo a quién, como de confianza para no herir susceptibilidades. Voy a escoger de pronto a Maribel Pineda. Si alguien me pregunta, ¿usted conoce a Maribel Pineda? Yo respondería de la siguiente manera. Yo digo, bueno, Maribel tiene, para no revelar su edad, tiene 15 años. Maribel vive con Marlene Hernández y Sebastián Pineda, ¿cierto? Y tiene un hermanito que también se llama, ¿cómo se llama? Esteban.
Maribel tiene un novio que se llama Juan Esteban Barrera. Maribel estudió, ¿cómo se llama? Economía. Maribel está trabajando actualmente en el barrio Machado en una empresa de confesiones. Yo les pregunto, ¿esta respuesta que yo les doy indica que yo conozco a Maribel? Hágame con la mano, así o así. Por acá me están diciendo que no. Bueno, otros me dicen que sí la Claro que sí, conozco. Alejo. Yo tengo 15 años. Ah, bueno. Mire, esta pregunta realmente no contesta si yo conozco a Maribel. Quien debe contestar esa pregunta es una persona que viva con ella de manera íntima, ¿cierto? De manera íntima. A Juan Barrera más adelante le va a tocar responder esa pregunta, pero más adelante, ¿cierto? Cuando se case papito, yo no se me vaya a adelantar. Entonces, me parece que de la misma forma sucede con Dios. ¿Qué pasa? Y es que a veces creemos que conocemos a Dios porque sabemos de Dios. Ejemplo, sabemos de teología, sabemos que Él fue el autor de la creación, no venimos de una evolución, sino de la creación. Sabemos que Dios tiene atributos como Él es omnipotente, omnisciente, ¿cierto? Sabemos que Dios mm, tenemos claro la doctrina de la redención, tenemos claro la doctrina del nuevo nacimiento, tenemos claro la doctrina de las lenguas, y uno dice, wow, este muchacho, ¿cómo sabe de Biblia? Pero eso realmente no indica, no implica que yo conozca a Dios. Es más, en estos días me di cuenta de una persona que se sabe la Biblia, la maneja al dedillo de pasta a pasta, pero es ateo y estudió teología con el fin de generar polémicas y refutar y cierto, pero no conoce a Dios. Entonces vuelvo y hago la pregunta, que es la pregunta que en algún momento me hice y que desde ese momento vengo taladrando, taladrando y trabajando en mi corazón y es, ¿conozco a Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? Y aquí es donde yo les quería, lo que les decía al principio, desmóntese de los conceptos y de los prejuicios y no responda a la ligera diciendo, sí, yo lo conozco. ¿Por qué? Porque lleva 15 años en el Evangelio. ¿Por qué? Porque tiene un título de teólogo. ¿Por qué? Porque es líder y el pastor le dio la oportunidad de servir. ¿Conoce usted a Dios? Déjeme decirle que hubo un día en que no pude más y les abro acá mi corazón. No pude más y le dije a Dios, Señor, no quiero seguir predicando de alguien a quien no conozco. Señor, yo quiero conocerte. Y ese día, muchachos, me quité la máscara, porque cada vez que me acercaba a Dios, me colocaba la máscara de que conocía a Dios, de que realmente tenía una muy buena relación con Dios, pero me di cuenta que no. Y me tuve que quitar la máscara. Pero cuando me quité la máscara y fui confrontado por el Señor, también tomé una determinación y le dije, Señor, yo quiero ser parte de tus íntimos, quiero ser parte de los tres. O yo le agregaría un cuarto, enseguida se va a dar cuenta por qué. Resulta que cuando usted ve a Jesús lo rodeó muchísima gente. Así a vuelo de pájaro, a Jesús lo rodeó la multitud, a Jesús lo rodeó también 70 discípulos, de los cuales él los envió de dos en dos a predicar el evangelio, ¿se acuerdan? También a Jesús lo rodearon los 12 discípulos, pero dentro del círculo íntimo generalmente uno habla de tres personas, Pedro, Juan y Jacobo, y enseguida le voy a agregar un cuarto. Y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero ser parte de esos íntimos, yo no quiero ser parte de la multitud, yo no quiero ser parte de los que vienen y están lejos de ti, yo quiero ser un íntimo. Y detrás de estos grupos que les acabo de mencionar, me doy cuenta que hay algo en común, y es que todos ellos tenían una motivación, la multitud, los 70, los 12 y los 3. Todos ellos tenían una motivación. La motivación de la gran mayoría, la motivación de la multitud, era que buscaban a Jesús, se acercaban a Jesús solamente para obtener sus beneficios. ¿Cómo así? Si usted nota, la gran mayoría de los que se acercaba a Jesús era, Señor, sáneme, Señor, deme alimento, Señor, libera a mi hijo que está endemoniado. En otras palabras, se acercaban a Jesús
para recibir sus beneficios. Otros eran más frontales y se acercaban a Jesús para hacerle la caída, para traicionarlo, para hacerle mal. Pero muy pocos se acercaban a Jesús porque querían su corazón, porque querían estar con él. Ahora, le hago entonces una pregunta. ¿Cómo te estás acercando a Jesús? ¿Con qué motivación? Porque si te acercas a Dios con la única motivación de obtener una ganancia, de obtener un beneficio, déjeme decirle que lo va a obtener. Déjeme decirle que va a recibir eso que usted está pretendiendo de Jesús, pero no lo va a conocer. No lo va a conocer. Si esa es su única motivación. Entonces la pregunta de base es, ¿qué estás buscando de Dios? ¿Sus manos o su corazón? Si estás buscando sus manos, vas a recibir, porque Él da de manera y abundante, ¿cierto? Señor, quiero un empleo, Señor, quiero una novia, quiero un novio, Señor, quiero... Y Dios te lo va a dar en la medida de su voluntad, ¿cierto? Pero si quieres su corazón, te vas a dar cuenta que es lo mejor que le puede pasar a un hijo de Dios. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? Los 10 leprosos se pararon de lejos, lo llamaron, le gritaron, querían captar su atención porque querían ser libres de la lepra. Ahí vemos que estos 10 hombres estaban buscando a Jesús porque querían un beneficio, querían sus manos. Y hubo uno que después de los 10, después de ser sanados, hubo uno que después de obtener su favor, su sanidad, se dio media vuelta y se devolvió porque no le fue suficiente sus manos, quería su corazón. Y usted ha leído la historia tan hermosa como él llega y ¡prun! Aterriza su cabeza en el suelo y empieza a adorar al Señor y a darle las gracias. ¿Cómo entonces quieres conocer a Dios? ¿Cómo conocer a Dios? Alguien se pregunta, ¿qué tengo que hacer entonces para conocer a Dios? Yo creo que ya a esta altura de la enseñanza, como a mí me pasó, en algún momento yo dije, entonces venga, yo realmente no conozco a Dios. Realmente yo no sé qué hay en el interior del corazón de Dios. Entonces la primera respuesta para esa pregunta, ¿cómo conocer a Dios? ¿Qué tengo que hacer para conocer a Dios? Es algo muy básico, muy sencillo, muy elemental. Y es desearlo, desearlo. Si usted no lo desea, usted no lo conoce. Desearlo. Hagamos un ejercicio mental y a la vez personal. Mire esto. Desde que usted se levanta, ¿qué es aquello que usted más desea? ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuáles son los deseos que más usted carga en su mente? Después de tener una jornada de trabajo, después de tener una jornada académica, y cuando usted va de regreso a casa, ¿qué es lo que usted más desea? Algunos dicen, no veo la hora de llegar para ir al gimnasio, no veo la hora de llegar para ver la novela, no veo la hora de llegar para... Porque ese es mi deseo. ¿Cuáles son tus deseos? Porque escucha esto, porque si Dios no está dentro de sus deseos, o mejor, si Dios está dentro de sus deseos, pero solamente 5 minuticos antes de ir a dormir, déjeme decirle que usted no conoce a Dios ni tiene el más mínimo interés por conocerlo. ¿Pero por qué? Porque no lo deseas. Otra vez, si usted dentro de sus deseos está desear a Dios, pero solamente 5 minuticos para antes de ir a dormir y hablar con Él, déjeme decirle que usted entonces no conoce a Dios ni lo quiere conocer. Juan Barrera, ahorita antes de entrar a la alabanza, él colocó el escudo del Medellín, no, ¿cómo es? De Nacional, y después colocó el de Colombia. Hubiera querido que colocara el del Medellín. Y resulta que Juan Esteban Barrera hace una introducción y él dice algo así como, este escudo representa algo que con lo que me identifico, porque lo deseo. Estamos hablando de los fanáticos, de los hinchas. Y él hablaba acerca de los que íbamos al estadio. Y yo recuerdo en una época en que fui muy fanático, a tal punto de que hacía lo que sea para ir cada 15 días al estadio y no me lo quería perder. A veces ¿cómo se llama esto? Prestaba plata para no perderme la boleta.
Eso sí, salía trabado de la tribuna porque me hacían norte y la marihuana, perdón la expresión, pero era una cosa tenaz. Pero no me importaba eso, porque eso era lo que yo deseaba, mi equipo, el equipo del pueblo. Viva el Dine el poderoso, pero el poderoso es nuestro Señor. Ya cambió. Entonces me llama la atención esto, muchachos, y es que, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué deseas? ¿Estás deseando profundamente a Dios? ¿O no ves la hora de conectarte otra vez para saber qué hay en tu Facebook, qué hay en tus redes sociales? No estoy en contra de ellas, pero ¿qué desea? Dios ocupa gran parte de tus deseos en tu corazón. Quien quiera entonces conocer a Dios, lo primero que debemos hacer es desearlo. Y entre usted y yo, más lo deseemos, más hambre se va a despertar en usted y en mí por Él. Mire, cuando hablamos de hambre, literalmente, pero literalmente el hambre en una persona se reconoce por varios signos o varios síntomas. Uno, hay dolor, un dolor abdominal, hay canzoncito. Hay una baja energía, algunos les da mal genio, dolor de cabeza, algunos entran en ansiedad, la mayoría sentimos la sensación de vacío, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando en una persona hay hambre literal por Dios? ¿Cómo se reconoce? Y es que esa persona está ansioso por no ver la hora de estar a solas con Dios. Hagamos un ejercicio, como lo hice yo en algún momento, cuando me di cuenta que no lo estaba deseando y no lo conocía. Y era que cuando empecé la vida cristiana, creo que todo nos pasó. Era una cosa que yo llegaba del colegio, de la universidad y quería estar a solas con Dios. Pero pasaron los días, los meses, los años y ese deseo se perdió. Ya yo no lo deseaba. No lo deseaba. Y recuerdo, y creo que esta historia la he contado, y recuerdo que cuando era soltero tenía un ranchito en la plancha de mi casa y era de tablas y ¿cómo se llama esto? Tejas de zinc, y así lloviera, lo que hiciera, yo me iba para mi ranchito a orar. Y pasaron los años y en algún momento de una administración, el Señor me dice, has descuidado mi ranchito. Y era una forma muy coloquial entre Dios y yo que teníamos de hablar y tenemos. Y me di cuenta entonces que perdí el deseo profundo por Dios. Lo perdí. Estar hambriento de Dios, muchachos, significa, escúchese esto, estar hambriento de Dios significa estar insatisfecho con el estado actual de su relación con Dios. Otra vez, estar hambriento de Dios significa estar insatisfecho con el estado actual que tiene usted con Dios, de su relación con Dios. Estar hambriento de Dios es radicalmente vivir en santidad. Estar hambriento de Dios es renunciar a mirar lo que solemos mirar, que no le agrada a Dios. Estar hambriento de Dios es renunciar a escuchar lo que solemos escuchar. Estar hambriento de Dios es replantear mis prioridades, es reorganizar mi agenda y darle lugar al Señor. Si está, escúchese esto, si usted está contento y está satisfecho con su vida actual y con su nivel espiritual en el que está, esa es su decisión, se la respeto. Pero si estás hambriento de Dios, entonces tengo una promesa de parte del Señor para ti. Y es esta. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Otra vez. Bienaventurados los que tienen ¿qué? Hambre, dolor, ansiedad, deseos profundos por tenerlo, por conocerlo, por estar con él, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Gandhi dijo lo siguiente: creer en algo y no vivirlo es deshonesto. Otra vez, creer en algo y no vivirlo es algo deshonesto. En otras palabras, si no practico lo que creo, es porque eso no me interesa. Si no practico lo que yo creo, es porque eso que creo, entonces no me interesa. En otras palabras, si usted y yo creemos y debemos, si usted y yo creemos que debemos y podemos hablar con Dios, intimar con Dios, pero no lo practico,
es porque no nos interesa conocerlo. Si usted y yo sabemos que podemos conocer a Dios, que Él nos desea, que puedo tener con Él una relación, que lo puedo conocer, si usted y yo creemos eso, pero no lo vivimos, entonces no me interesa ni 5 en conocer a Dios. No me interesa. Si alguien está interesado, escúchese esto, si alguien está interesado en usted, en conocerlo a usted, lo mínimo que usted debe saber es que esa persona te está buscando, te está llamando, procura averiguar tu vida, procura pasar tiempo contigo, porque es uno de los síntomas de que alguien quiere conocerte. Hay un personaje en la Biblia, hay un personaje en la Biblia del que se habla poco, y es el hermano de Simón Pedro, o sea, Andrés. Juan capítulo 1, versículo 38, se narra acerca del profundo deseo que había en Andrés por conocer a Jesús. De Andrés se habla muy poquito, pero lo poquito que se habla, es delicioso saber cómo este muchacho solamente tenía entre ceja y ceja conocer a Jesús, conocer el corazón de Jesús. Dice que Andrés, en Juan capítulo 1, 36, 37, 38, dice que Andrés decide seguir a Jesús y dice la Biblia que mientras él va caminando, Jesús como que va unos pasos más adelante, y mientras que Andrés va caminando, va siguiendo a Jesús, Jesús se da media vuelta y les hace a 2 discípulos, entre esos, uno es Andrés, les hace una pregunta que hasta el día de hoy es una pregunta para mí confrontadora y ¿cuál es la pregunta que les hace Jesús? ¿Qué buscan? En otras palabras, en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, les dice, ¿qué quieren? ¿Qué quieren de mí? Es la pregunta que les hace Jesús a Andrés y al otro discípulo. Es la pregunta, escuche esto, que yo creería que toda chica, que todo chico debe hacerle a quien lo pretenda, a quien lo pretende. En otras palabras, si hay una muchacha, si hay un muchacho que te está buscando, que te está pretendiendo, ¿sabe cuál es la pregunta que hay que hacerle? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué busca de mí? Esa es la mejor pregunta diagnóstica que debe hacerse en las relaciones. ¿Qué buscas de mí? ¿Qué quieres de mí? Porque la respuesta a esa pregunta, escúchese esto, la respuesta a esa pregunta va a revelar las intenciones del corazón de esa persona, del por qué lo está buscando, del por qué lo está siguiendo. Y aquí quiero tocar una partecita álgida de las relaciones sentimentales entre nosotros los jóvenes. Y quizás voy a hablar un vocabulario que no eso es, pero que de pronto tampoco debería ser dentro de nuestro vocabulario, pero que hace parte de la jerga de los jóvenes y que lastimosamente también hace parte de algunos cristianos, que no debería ser. Yo creo que esta pregunta de ¿qué buscas de mí? ¿Qué quieres de mí? Me parece que es una pregunta vital. Y si quieres saber algunas respuestas, aquí van algunas. Por ejemplo, la más común es que uno escucha en las relaciones. ¿Por qué estás detrás de tal chica, detrás de tal chico? Es que es tan linda. Es que es tan lindo. Es que físicamente es tan hermosa. Esa es una respuesta, ¿cierto? Otra respuesta, es que está tan buena. Esa es una respuesta muy salida de tono, pero es la respuesta que los muchachos dan. Es que está tan bueno, porque va detrás de un cuerpo estético. Es que usted me hace tan buena compañía. En otras palabras, estoy con usted o la busco a usted porque no quiero estar, ¿qué? No quiero estar sola, no quiero estar solo. Otra más preocupante es que estoy con usted porque quiero tener un hijo. Y ya, mi único propósito es tener un hijo porque no quiero estar más sola y siempre he soñado con tener un hijo, así sea madre soltera o padre soltero. Y la otra, y pueden haber muchas más, es para tener con quién conversar. A lágrimas que se han derramado en muchos por no haber hecho esa pregunta a tiempo. Porque si usted hubiera hecho esa pregunta a tiempo, con toda seguridad, si usted se hubiera dado cuenta cuáles eran las intenciones de esa persona que lo pretendía. Pero si la respuesta a esa pregunta es porque quiero estar contigo, quiero amarte, quiero construir contigo una relación sólida en el Señor, a esa persona le hacemos barra y le hacemos el prematrimonial. Pues déjeme decirle en esta hora
que Jesús se acaba de dar media vuelta, así como se dio media vuelta ante Andrés y le dijo, ¿qué buscan de mí? ¿Qué quieren de mí? Y yo quiero que mientras que les cuento esto, trate de ilustrar en su mente esta media vuelta que Jesús hace. Y que ahora la media vuelta que Jesús hace ya no es hacia Andrés y el otro discípulo, sino que es hacia usted con nombre propio, Jaime, Maribel, Osvaldo, Jaime, Miriam, Mario, Alejandro. Y la media vuelta que Jesús hace es, ¿qué quieres de mí? ¿Qué buscas de mí? Creo que llegó el momento entonces de quitarnos esa máscara y decir, realmente entonces yo no te conozco, Señor. O realmente te estoy buscando es porque, ay, es que no quiero sentir más la tristeza que tengo y quítame esa tristeza. O realmente te busco porque necesito un empleo y eso es válido, pero te estás perdiendo y estás corriendo el riesgo de perderte los tesoros que hay en el corazón de Dios, de perderte la intimidad con el Señor. ¿Qué quieres de Dios? Y quiero hacer un silencio en un momentico acá, de 10 segunditos, para que usted se responda a esa pregunta internamente. Respóndale al Señor ahí internamente y dígale, ¿por qué lo está buscando? ¿Por qué lo está siguiendo? ¿Qué quiere usted de Dios? ¿Y sabe algo? ¿Sabe qué le respondió Andrés, el discípulo Andrés, a Jesús? La respuesta está ahí en ese mismo pasaje de Juan 1:38. La respuesta de Juan fue, ¿dónde vives? En otras palabras, en otra versión dice, Jesús, ¿dónde te estás quedando? Esa respuesta de Andrés, que es en forma de pregunta, ¿sabe algo? Reveló la razón por la cual Andrés lo estaba siguiendo. Porque él era discípulo de Juan, pero decide dejar a Juan y le dice, te estoy siguiendo, pero dime dónde vives. Dime dónde te hospedas, dónde te estás quedando. La pregunta, ¿dónde vives? Le pregunta dónde vives porque en otras palabras lo que Andrés le estaba diciendo es, porque donde tú vivas, yo quiero vivir. Donde tú estés, yo quiero estar. Yo quiero conocerte, yo quiero saber qué hay en tu casa. Llévame a tu casa porque quiero sentarme a tus pies y me quiero sentar. Y si usted sigue leyendo la historia, se va a dar cuenta que los cogió la noche en la casa donde Jesús estaba y, y yo me doy cuenta que pareciera ser que fue unas horas largas. No se sabe qué pasó en el interior de esa casa, pero lo que sí sé es que hubo una revelación, Dios abrió su corazón de tal manera que Andrés salió despavorido de esa casa, corriendo, diciéndole a su hermanito Pedro, he encontrado al Mesías, he encontrado a mi Jesús, lo conozco. Antes había escuchado de él, pero ahora lo conozco. Pareciera ser que esas palabras son muy familiares a las de Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y esa es mi oración, muchachos. Personalmente esa es mi oración. Yo no te quiero seguir escuchando más. Yo te quiero ver. Yo quiero conocerte. Yo quiero meterme en el interior de tu corazón. Yo quiero saber qué te duele, qué te enoja, qué te contrista de mí. Yo quiero saber, Señor, si mi vida actualmente te agrada, te gusta. Si mi forma de pensar, si mi forma de hablar te gusta. Confróntame, regáñame, examíname, pero yo te quiero conocer. Yo te quiero conocer. Era una expresión de Andrés de querer conocer al Señor preguntándole, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Si a mí alguien me pregunta, ¿usted dónde vive? Es porque está interesado en querer no solamente saber dónde geográficamente queda mi casa, sino porque está interesado en mí. Andrés estaba interesado en Dios. ¿Qué tal si hoy le preguntamos al Señor, Señor, ¿dónde vives? Obviamente no es literal la respuesta. Él está en el cielo, está en nuestro corazón, pero va más allá de eso y es, Señor, ¿qué hay en tu corazón? Déjame penetrar a tu corazón, déjame entrar a tu corazón. Como les decía ahora, Andrés era uno de los íntimos de Jesús. Siempre se hablaba de Pedro, de Juan y de Jacobo, pero cuando yo veo una concordancia y busco la palabra Andrés, me doy cuenta que la gran mayoría de las referencias bíblicas, a Andrés lo relacionan siempre cerquita de Jesús, pero siempre es casi siempre. Creo que las 15 citas que encontré, 14
lo relacionan a él cerquita, cerquita de Jesús. Y le voy a mencionar solamente tres citas bíblicas. Marcos 13:3, Juan 6:8 y Juan 12:22 al 26. En Marcos 13:3 le hacía preguntas de interés acerca de las señales del fin. Andrés era uno de esos. Quería saber. En Juan 6:8, Juan aportó a la multiplicación de los panes y de los peces. Estaba cerquita de Jesús. En Juan 12:22 vinieron unos griegos a preguntar por él. Y él pareciera ser como si fuera el cordón de seguridad de Jesús porque estaba cerquita de Jesús, porque él fue el que le avisó: Jesús, los griegos te están buscando. Muchachos, para terminar, yo me quité la máscara porque pensaba y aseguraba, y en el interior quizás fingía que conocía a Dios. Y tan fuerte fue esa confrontación para mí que hace tiempo atrás le dije: renuncio a predicar tu palabra de alguien que no conozco. Te quiero conocer. Ahora, no es que yo lo conozca a totalidad, estamos en ese proceso. Pero ¿cuál es el propósito de este mensaje ya para terminar y para que oremos? Y es, si esta palabra te confrontó, entonces desaprende, desbarata los argumentos que sueles tener diciendo: sí, yo lo conozco. ¿Acaso no son suficientes 10 años de cristianismo? Sí, yo lo conozco porque yo tuve que desmontar de mi corazón una cantidad de cosas y yo dije: yo no te conozco. Y termino con esto. Cantidad no determina calidad. Cuando digo que los que quieran conocer a Dios, creo que es necesario pasar tiempo con Dios. Pero algunos han hecho la pregunta: y bueno, ¿y cuánto tiempo debo de orar? No, ya eso es muy subjetivo, ¿cierto? Porque la cantidad no determina la calidad. Me parece que más que la cantidad de tiempo es cómo te acercas a Jesús, con qué propósito, con qué intención. Y aprendí esto de niño porque llegué al Evangelio a los 14 años, a los 15. Y esto fue lo primero que aprendí: es acércate al Padre, acércate a Jesús de una manera fluida y natural. Y alguien me lo ilustró de esta manera: vaya a su cuarto y coja 2 sillas y siéntese usted en una, invite a Jesús y hable con él. Y eso se me quedó grabado y hasta el día de hoy trato de hacerlo, y es: Señor, quiero tener contigo una relación fluida y natural porque te quiero conocer. No sé si antes de orar alguien tenga algún aporte, alguna pregunta, algún comentario, o si no, para que oremos. No, oremos entonces. Si Dios te habló y tienes la posibilidad y la facilidad de cerrar tus ojos allí donde estás, entonces hágalo y vamos a orar por unos minuticos. Señor, en esta noche, yo pensaba que te conocía, pero me di cuenta que no, Señor. Muchas veces te busqué porque quería tus favores, quería tus beneficios, pero pocas veces, casi nunca, porque quería tu corazón. Las iglesias están atiborradas de hombres y de mujeres que te están siguiendo, y eso es bueno, pero no es lo mejor. Te están siguiendo porque van detrás de tus manos, de tu favor, y no de tu corazón, Señor. Yo no te conozco todavía lo suficiente, para nada, para nada. No soy más que nadie, para nada, Señor. Si compartí esta reflexión con los muchachos es porque el llamado que me haces a mí inicialmente es a que tú quieres revelarte a mi corazón. No podemos seguir engañándonos a nosotros mismos con máscaras, diciendo o creyendo que te conocemos.
creyendo que somos cristianos por el solo hecho de llevar X años de cristianismo. A veces pensamos que el solo hecho de servirte, de hacer parte de algún ministerio, creemos que te conocemos. Los soldados romanos que te crucificaron estuvieron cerca de la cruz, pero lejos de ti. Muchas veces nosotros estamos tan cerca del ministerio, tan cerca del hacer, tan cerca de lo que es el servicio para ti, pero tan lejos de ti, Señor. ¿Hace cuánto que no te escuchamos hablar? ¿Hace cuánto que no llorábamos en la intimidad, en la presencia? A veces tenemos que esperar un evento, un retiro espiritual para llorar, para escuchar tu voz. Pareciera ser que como si eso fuera suficiente, como que si fuera el combustible para el resto del año. En estos días me dolió mi corazón, Señor, porque me di cuenta de unas personas que son de la iglesia. Y me decía, mi vida con Dios está mal. Antes estaba bien porque le servía, estábamos conectados, llevando, haciendo, trayendo en la iglesia, estábamos ocupados y de alguna forma tenía un contacto con Dios. Pero ahora que ya no está el pastor, ahora que ya no predica, ahora que ya no está ahí cercano, que no estoy moviendo una silla, que no estoy haciendo tal cosa, mi relación con Dios está mal. Y cuando yo escuchaba, Señor, esta persona hablar, me di cuenta de algo. Esta pandemia está matando físicamente a muchas personas por este virus, pero también esta pandemia está revelando la muerte espiritual de muchos que estaban colgados de un hilito dependiendo de otros. No hemos tomado en serio, Señor, tu corazón. No hemos tomado en serio aquello que te contrista. Porque queremos identificar aquello que te duele, Señor. Y si alguien realmente quiere conocerte, creo que lo primero que tenemos que hacer es replantear nuestras prioridades, replantear nuestra agenda, replantear que tanto te deseamos, Dios. Pero lastimosamente, Señor, tú ocupas en nuestros corazones un deseo tan mínimo, que a veces pareciera ser que 5 minutos, un devocional cortico, como que si fuera suficiente. Y pensamos y engañamos la conciencia diciéndole, ya cumplí con mi deber espiritual de hablar con Dios antes de dormir. Eso lo hace aún el que no es hijo de Dios. Creo que tú nos estás llamando a no quedarnos en la orilla, sino a profundizar, a meternos a las aguas profundas para conocerte. A veces entramos al lugar íntimo con el tiempo medido, diciendo tengo 15 minutos. Yo creo que llegó el momento de despojarnos de eso y decirte, no importa el tiempo, no importa que corran los minutos, las horas, pero yo quiero conocerte. Y una de las oraciones con las que me identifico es acerca de aquella oración que Jacob de manera fervorosa te hizo. No te suelto hasta que me bendigas. Y en esta noche, la oración que hoy decimos es, no te suelto hasta no conocerte. No te suelto, Señor, no te suelto hasta no conocerte. No me quiero conformar con mi nivel espiritual en el que estoy. No me quiero conformar con la condición en la que estoy. Hay algunos de muchos de ustedes que están resecos espiritualmente, resecos. Pero este es el momento, hoy es el momento en que el Señor va a traer agua viva. No solamente para refrescar hoy tu sed, sino que esa agua
lo que va a hacer es que va a provocar en ti una insatisfacción tan profunda que mañana vas a querer otra vez desear esa agua, pasado mañana otra vez. Así como Andrés, o mejor, así como Jesús se dio media vuelta y le preguntó a Andrés de frente, ¿qué quieres de mí? ¿Qué buscas de mí? Creo que hoy es la misma pregunta que nos estás haciendo a nosotros. Y con nombre propio, ¿qué buscas de mí? Y yo respondí a esa oración, Señor, que tú me hiciste. Y yo te dije, yo no me quiero ir para el cielo sin antes conocerte en la tierra. Yo no me quiero ir para el cielo sin antes indagar un poquito acerca de tu corazón acá en la tierra, porque quiero tu corazón. Quiero ser un buscador de tu corazón. Y sé que estoy muy lejos por conocerte, pero estamos en ese proceso, Señor. Nunca es tarde para empezar. El pecado que a muchos quizás los está esclavizando, hoy, Señor, tomamos una decisión radical. Renunciamos al pecado, renunciamos a lo que solemos hacer, a lo que empleamos el tiempo para dedicarlo a ti, Señor. Y esto no es fanatismo, para nada, Señor. Esto es simplemente una profunda devoción, así como hablaba ayer nuestro pastor Freddy, una profunda devoción por ti y por tu palabra. Pero la devoción se está perdiendo. La devoción se está negociando con un plato de lentejas. La pasión y la interesa por conocerte se está intercambiando por cosas efímeras y por cosas distractoras que el enemigo está presentando en bandeja de plata. Señor, somos nosotros los que determinamos si queremos ser parte de la multitud, de los 70, de los 12 o de los íntimos. No porque tú hagas acepción de personas, tú no haces acepción de personas. Te encanta estar con los que te desean. Y aquí hay conmigo jóvenes, hombres y mujeres, que nos quitamos la máscara, Señor. Ya, nos quitamos esa máscara, nos quitamos esa mentira que pensábamos que te conocíamos y decimos, realmente no te conozco. Y así como Andrés te preguntó, ¿dónde vives? Hoy también te decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? ¿Qué te agrada? ¿Qué amas? ¿Qué odias? Porque quiero estar contigo, Señor. Quiero estar contigo. ¿Qué tal si ya para terminar, ahí usted solita, ahí usted solito, usted hace un compromiso con Dios, si así lo quiere hacer? ¿Qué tal si usted hace un compromiso con Dios, los cuales los compromisos con Dios son serios? Así que piense muy bien el compromiso que va a hacer con Dios. Y no lo haga bajo la emoción. No, esto no lo puede usted hacer bajo la emoción, porque hoy dice sí, mañana se le acaba la emoción y ya se perdió la decisión. ¿A qué te vas a comprometer con Dios? ¿Qué le vas a responder a Dios a esa pregunta? ¿Qué buscas de mí, jóvenes? Iglesia Chalón, Iglesia Lluvia. ¿Qué buscas de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me sigues? ¿Cuáles son tus intereses? Así que en esta noche, ahí solito, te quiero dar unos 10, 15 segunditos para que ahí, en tu cámara apagada, con tu micrófono apagado, hables con Dios y le digas, ¿a qué te vas a comprometer con Él? Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra. Pero hoy se marca un antes y un después en nuestras vidas espirituales y nos rehusamos a seguir siendo los mismos pasivos y muertos espirituales. Y no nos conformamos con solamente saber de ti. Las escuelas de liderazgo, de doctrina, son fenomenales, nos aportan conocimiento, tu palabra. Pero yo no quiero saber tanto de ti, yo quiero conocer tu corazón, Señor, adentrarme a tu corazón.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, muchachos.